porque ya son las 3:30, yo soy el ponente, ya son las 3:30, entonces pues empiezo. Gypsy, ¿dónde dice? Uy, pero me sacó, esto me sacó. No, un momento. Profe, hola, ya lo escuchamos acá en sala. ¿Me están escuchando en sala? Sí, profe, por acá. Yo lo estoy A ver, escuchando. yo no los estoy viendo. Sí, ellos me están escuchando, pero yo no sé entrar a la reunión. Espérate un momentito. Ya entré, sí. Maestro Fernando, ¿cómo están, compañeros? Hola, buenas tardes. Profe, una pregunta. Nosotros proyectamos pantalla o Ya usted entré. a medida que va Entré, pasando cada intervención da paso y comparte pantalla. Sí. ¿Aló? Hola, profe. Bueno, ya. Tengo como un eco. ¿Qué será? Yo lo Debo estar como en dos. De pronto en dos salas, aunque yo lo estoy escuchando bien. ¿Me estás escuchando bien? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, hay una compañera que dice que no está escuchando, Valentina Quintero dice que no está escuchando nada. Buenas, ¿me escuchan? Yo te escucho, Valentina. Muchas gracias. Ya estoy escuchando, por fin. Bueno, me alegra. Muy bien, ¿y tú? Ok, ya voy a prender entonces la cámara. No, estaba como toda... Gracias. Profe, qué pena, te estaba haciendo una pregunta, no sé si ustedes la escucharon. Nosotros vamos compartiendo pantalla a medida que vamos contando nuestras experiencias. O tú te haces cargo de dar la palabra y de ir proyectando, profe. A ver, ustedes van entrando. Vamos a hacer ahora, dándole la bienvenida pues a todos. Entonces, en este momento nos encontramos pues en la mesa que va a presentar las experiencias de educación en el contexto de la pandemia. Voy a plantearles que tenemos 6 presentaciones. Tenemos la primera presentación, no sé cómo, ¿quién me está hablando que va a empezar? ¿Valentina o quién? Bueno, porque aquí el orden que tenemos acá es el siguiente. Y me dicen si están acá. Aprendizajes de los estudiantes del área de la salud en tiempos del COVID, una revisión integrativa. Sí, señor. Está Adriana Lucía Vélez. ¿Están acá? Señor. ¿Quién va a presentar? Yo, el que vas a poner. Andrés Felipe. Andrés Felipe Sierra. Andrés Felipe. Muy bien. No sé, te estoy Sí, señor. escuchando muy cortado. ¿Ahí me escuchan entrecortado? Ahí te estoy escuchando con un ruido. Pero sí, el ruido no soy yo, es en otro. Bueno. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Entonces, ¿Ustedes me escuchan sí, bien? ya te escuchamos bien. Vale. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Por favor, les sugiero que lo ponga en silencio. Bueno, esa es la primera. Vamos a tener 10 minutos cada uno para presentar. El segundo
es la sistematización de experiencias de educación con tenderos de 3 territorios de los municipios de Medellín y Caldas, Antioquia. Hugo Múnera o Dora Gaviria. Ahí está Hugo. Hugo, ¿tú vas a presentar? Perfecto, entonces lo estaría presentando Hugo. La tercera es la teleenfermería como corresponsabilidad social en tiempos de COVID, una mirada a la experiencia desde la Facultad de Enfermería. ¿Quién lo va? ¿Quién? Hola Luis, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá. Vas a presentar tú. Excelente. Muy bien. Luego está modelo psicosocial de paz y resiliencia en el entorno rural de Nueva Jerusalén, Antioquia, una intervención basada en el fortalecimiento del vínculo afectivo y funcionalidad familiar, como escenario de entorno protector en niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, promoviendo la garantía de sus derechos humanos y la atención en salud mental. Creo que ahí va a presentar Valentina, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, Valentina Quintero nos va a presentar esta experiencia. Y después está estrategia pedagógica en salud para mujeres gestantes de una comunidad indígena del Huila desde la pedagogía de la madre tierra. ¿Quién está ahí de las autoras? Tania Alejandra Ferrer. Muchas gracias. Y la sexta es la educación para la salud en el contexto de la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el sistema de salud colombiano 2021, atenciones y desafíos. Va a presentar. Profe, yo, Cristina Mejía. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, profe? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Me alegra mucho que todos ustedes estén acá. Vamos a presentar estas experiencias tan interesantes. Entonces les voy a plantear la dinámica. Vamos a tener 10 minutos de presentación de cada uno, lo vamos a presentar los 6. Y una vez terminemos, vamos a tener una media hora para que conversemos, los demás participantes puedan hacer preguntas, etcétera. Y vamos a estarlas, las pueden ir haciendo en el chat. La profesora Jennifer nos estará apoyando con el chat para identificar las preguntas. Las pueden ir haciendo en la medida en que van escuchando las presentaciones. Entonces, bueno, adelante Jennifer. También nos va a ayudar con el tiempo. Les estará indicando cuando falten 3 minutos y cuando falte y cuando ya se termine el tiempo, para que por favor, entonces vamos a estar pendientes y que todos podamos hacer nuestras presentaciones. Muy bienvenidos a todos y todas. Me encanta tenerlos acá y espero pues que sea una experiencia de muchos aprendizajes con estas experiencias. Entonces, adelante. Vamos a empezar entonces con la primera presentación, que es los aprendizajes de los estudiantes del área de salud en tiempos de COVID-19, una experiencia integrativa. Antes de empezar la presentación, por favor, me dicen si ven mi pantalla y si se escucha claro. ¿Me escucha y ven mi pantalla? ¿Y sí, me escucha claro? Te escuchamos claro. Mi nombre es Andrés Felipe Sierra Bernal, estudiante de enfermería de 8º semestre de la Universidad del Cauca, investigador del proyecto Experiencias de Educación en Salud en el marco de la pandemia de COVID-19, mis co-investigadoras Ruth Anacona, Camila Joaquín y Alejandra Majé, y como investigadora principal la doctora Adriana Lucía Valdés. Bueno, tenemos que la propagación mundial del virus 2019, INECOV, ha llevado a tomar medidas en salud pública a nivel mundial en todos los sectores, incluyendo el educativo, pues se han afectado a 1.570 millones de estudiantes de escuelas y universidades en 191 países. Por lo tanto, se han empleado diferentes métodos de aprendizaje, como ha sido la simulación, la telesalud, las combinaciones de asignaciones previas en los estudiantes y las videoconferencias
para que a través de enfoques educativos se pueda dictar la teoría a través del aula virtual. Ahora, como el panorama educativo en salud y en desarrollo que requiere de indagación, esta investigación responde a la pregunta: ¿cuáles son las características de la producción científica relacionada con el aprendizaje de los estudiantes de salud en tiempos de pandemia por COVID-19? Y esto a través del Perdón, se le está escuchando entrecortado. a las siguientes preguntas. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Qué perspectivas teóricas en torno al aprendizaje de estudiantes ha sido objeto de investigación en tiempos de pandemia? ¿Qué perspectivas teóricas existen? ¿Cómo ha sido el abordaje metodológico? ¿Qué tendencias de investigación hay alrededor de la temática? ¿Y qué recomiendan los autores a partir de sus hallazgos investigativos? Bueno, en cuanto... ¿Sí me están escuchando bien? Sí, adelante, sigue. En cuanto a la metodología, tenemos que este estudio lo hicimos a través de una revisión integrativa de literatura, la cual fue guiada por 5 pasos que planteó Wilmar y Knapp en el año 2003. Por favor, el que tenga el micrófono prendido lo puedo apagar, gracias. Que son, primero, el problema que en este caso corresponde al aprendizaje de estudiantes del área de la salud en tiempos de pandemia. Segundo, la búsqueda que se realizó en 9 bases de datos ranqueadas en salud y en educación a través de unos descriptores en ciencias de la salud y que tuvo en cuenta como criterio de inclusión únicamente artículos de investigación en texto completo, y como criterio de exclusión están las reflexiones, los ensayos, las ponencias, las cartas al editor, los resúmenes, las tesis, las disertaciones, los trabajos de curso y libros, y pues no se tuvo en cuenta un periodo de publicación al tratarse de un tema emergente. Como tercero tenemos la evaluación de los datos, donde se observa la autenticidad, la calidad metodológica y representatividad de las fuentes primarias disponibles. Y como cuarto y último paso tenemos la sistematización y análisis de los datos, la cual se hizo en una matriz en Excel en la que se organizaron los estudios de acuerdo a sus características. Luego, ya al aplicar los criterios de rigor metodológico, la guía de lectura crítica Casper y el nivel de evidencia de la Joanna Bridge Institute, quedaron un total de 40 de 26.127 artículos, los cuales analizamos. Finalmente, decirles que esta investigación es de bajo riesgo, ya que es una investigación documental y que está avalada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad. Andrés, Hola, ¿me se escucha? Andrés, Es que alguien me Andrés. menciona. Ya te estamos oyendo, Andrés, adelante. Bueno, sí, señor. ¿Hasta dónde me escucharon? Estabas hablando ya digamos, Listo. ¿Escuchando, cierto? Sí. Sí. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que se abordaron en relación al abordaje metodológico, a las tendencias de investigación, a las perspectivas teóricas y a las recomendaciones de los autores. En cuanto al abordaje metodológico, tenemos que los artículos, permitiéndonos evidenciar que hay un mayor interés en describir el fenómeno. También tenemos que la mayor técnica que se utilizó fue el cuestionario en línea, precisamente porque se está enfocando en qué se quiere reconocer, pero no el por qué y el desde dónde. También tenemos que la población objeto mayor fue en medicina, sobre todo en estudiantes de pregrado, quedando un área por explorar en estudiantes de posgrado y en estudiantes de otras disciplinas del área de la salud. También debido a que en este año pues se da el mayor auge de la pandemia, sin embargo nosotros hicimos el corte en marzo del 2021, por lo que desconocemos la producción después de esta fecha. En los países donde más se ha abordado la temática es en Asia, y es precisamente porque acá es donde se originó el virus, y el idioma donde más encontramos artículos es en inglés.
Bueno, en cuanto a las tendencias de investigación, encontramos dos. Una que está en relación con la percepción de los estudiantes en torno al aprendizaje, donde observamos aspectos positivos como la satisfacción con la implementación, la buena adaptación en el uso de la tecnología, la mejor adquisición de conceptos teóricos, una educación más flexible, con buena comunicación con el docente y el desarrollo de competencia digital. Pero la pregunta respecto a ello es que hay pérdida de experiencia con las personas, que los docentes hacen la misma didáctica, la influencia de factores externos como el país donde se desarrollan los estudiantes, ya que hay unos que tienen o no acceso a la tecnología y a las redes, y también que se está viendo afectada la salud mental. Ahora, la segunda
Estas actividades educativas se hicieron desde noviembre de 2020 a marzo de 2021. Son las que ustedes ven en el cuadro. Tenemos resaltadas dos actividades, la primera y la última, que fueron actividades presenciales. Las otras fueron virtuales. Cada una, pues, cada una de ellas tiene una historia desafortunada. Por el tiempo no puedo pues como ser muy específico en el asunto. El primer taller pues se hizo el acceso al campo. El primer taller fue básicamente reconociendo los procesos más tal, una actividad que ya llevamos planeada, la cual validaron los tenderos para trabajar con ellos. Y el taller 3, ese sí lo definieron los distintos talleres y respondiendo entonces a la necesidad que ellos plantearon en relación con la limpieza y desinfección de su entorno. Lo llamamos primero la seguridad, de un poco sobre esa experiencia, ese sentimiento informado de aceptación para participar en el estudio. Importante esta presencialidad, la llamada por teléfono fijo, llamada por teléfono celular, por correos electrónicos, por WhatsApp, que es lo que más ellos utilizan, por videollamadas, y se les elaboró un video de instrucciones, el cual se les envió a través de WhatsApp y se les entregó personalmente el día que hicimos el acceso al cargo. Los talleres 1, 2 y 3, además pues como el taller reflexivo como estrategia central, también lo acompañamos obviamente de otras estrategias, como un video que les hicimos sobre el lavado de manos, un test podcast, uno sobre generalidades de COVID-19, otro de limpieza y desinfección y otro sobre preparación de desinfectantes. Además, en estos talleres llevamos para ellos algo muy importante que era el protocolo de bioseguridad, obviamente el borrador, y no solo lo ajustamos con ellos, sino que también hicimos una cartilla con ellos y para ellos, que fue producto de cada una de las sesiones de trabajo. El taller número 4 es básicamente, este fue presencial, que sería como tal que se trabajó en distintos talleres, llevamos el protocolo de bioseguridad, llevamos la cartilla, les llevamos el afiche, les llevamos un kit de bioseguridad, algo que ya sufrió en el tercer taller, que era prioritario para ellos por el momento de la pandemia. Y es que les hicimos una infografía sobre vacunación, les llevamos un sticker y ellos solicitaron también, con un asunto muy simbólico, una constancia de asistencia a los distintos talleres que se le entregó a cada uno de los tenderos. Quedan 4 minutos. Perfecto. ¿Cuáles fueron los resultados? Surgieron estas 4 categorías, no me voy a detener mucho en ellas. En el contexto territorial, básicamente, hablamos de todo lo que tiene que ver con la caracterización, la descripción de territorio, el momento histórico, las vivencias de los senderos. En la parte de estrategias didácticas y aprendizaje significativo, pues la importancia de la educación en los territorios, la importancia de los talleres reflexivos y cómo los aprendizajes recuperar sus saberes y sobre todo si se van a través de esos saberes propios y de sus vivencias. En relación con la acción educativa, la importancia del encuentro con el otro, sobre todo con sus pares, la importancia de las TICs en estos procesos de formación también y cómo se concertan y se trabaja con lo teórico, con la parte práctica. Y finalmente, todo lo que tiene que ver la evaluación, un concepto más allá de calificar,
nosotros resaltamos la importancia del juego, llevamos varias estrategias en ese sentido, donde se da un reforzamiento y una apropiación de sus saberes, y como todos estos recursos que nosotros llevamos, más que entregar unos insumos, era aprovechar esos insumos para fortalecer todo lo aprendido en las distintas actividades educativas. En la discusión, pues obviamente, estos fueron los conceptos que fueron transversales y más nos ayudaron en la parte del análisis, la reflexión en el trabajo y que nos permitieron hacer la discusión. Ahí tenemos el de salud ambiental, de Nightingale, desde la teoría del entorno, del cuidado, que nos apoyó mucho autores como Morse y Collier. Me disculpan que se desconfigura, los que revisamos no encontramos definición sobre tenderos, sino sobre tiendas de barrio, lo que nos llevó pues a construir un concepto sobre tenderos. Nos ayudó mucho este concepto de la pedagogía de los cuidados desde el profesor Medina, quien trabaja desde los planteamientos de Sean, y para nosotros el concepto fue central para la salud. Profesores como el profesor Luis Emilio Sea, que está en sala, el profesor Peñaranda, que está en sala, la profesora Diana Carolina Ocampo, que han hecho distintos trabajos al respecto desde los puestos de trabajo. Quiero leer las conclusiones. Hugo, te resta un minuto. Sí. Perfecto. Uno de los mayores aprendizajes sociales y divulgadores de buena información en sus comunidades. La complejidad e incertidumbre marcan el proceso educativo de los tenderos en momentos de pandemia como desafío colectivo para enfrentar la realidad. Las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo en el contexto territorial favorecen el conocimiento y la apropiación de recursos y saberes. La acción educativa transformativa se dio por un encuentro con el otro, por la construcción colectiva de los saberes, el material educativo y por acompañamiento del equipo de trabajo. Los encuentros virtuales, ya que facilita su asistencia y la optimización de sus tiempos, pero no es la única modalidad de aprendizaje, porque la participación del tiempo, Hugo, debe redondear. Sí, más naturalidad en sus intervenciones, mayor sinceridad en sus apreciaciones, la cercanía, el juego y el contacto, una mejor percepción de sus aprendizajes. La presencialidad permitió sentir la expresión de sus sentimientos. Muchas gracias. Por esa presentación muy interesante, tener una muy buena discusión. Bueno, en tercer lugar, tenemos entonces la teleenfermería como corresponsabilidad social en tiempo. Luis Emilio, adelante. Muchas gracias. Muy bien, profe, muchas gracias. Ahí están viendo la pantalla. Con ese compartir, señor. Presentar la al inicio de la pandemia, donde a través de una amplia convocatoria para a las comunidades de dos de los lugares de prácticas donde realizábamos en el sexto semestre en el curso Cuidado al Adulto desde hace más de 4 años. Esos lugares fueron Santa Elena y Aranjuez, y todo este proceso tuvimos 30 voluntarios entre estudiantes y egresados y alrededor de unos 10 docentes que siempre estuvieron atentos a todo ese proceso y a los cuales esa presentación les va mucho cariño y mucha gratitud. Esta puesta inicia en el marco de la iniciativa UDA, numeral UDA Responde el COVID, donde la Vicerrectoría de Docencia y de Investigación crean 15 grupos de trabajo
nosotros estuvimos vinculados al grupo de trabajo número 2, que fue liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública, y donde asumimos un proyecto macro que era la salud integral familiar y comunitaria territorial para el cuidado de la vida del COVID, una articulación curricular. De todo ese proyecto les vamos a presentar lo que avanzamos en el marco de la teleenfermería. Para esto fue muy importante contar con el apoyo teórico de todas las apuestas de la educación popular, de la educación para la salud, que permitieron que los voluntarios, por medio de las llamadas y en algunos casos videollamadas, acompañaran a las familias que estaban en los territorios en acciones educativas que tenían que ver en su mayor número, efectivamente, con todo lo que era la prevención del COVID, pero también ya afectados, todos los procesos de aislamiento y las de comprender la teleenfermería como ese proceso de acompañamiento que se hace con las comunes de industria, servicios de salud y servicios sociales, ya que contábamos con la posibilidad de articularnos con los centros de salud de Aranjuez y de Santa Elena, específicamente de la ES Metro Salud, y también con algunos líderes comunitarios que ayudaron para familias que tenían servicios sociales específicamente en alimentación. Esto permitió de una u otra forma la teleenfermería abordar de toda la familia. Se manejaba la perspectiva de atención a atención familiar integral, permitió hacer un acompañamiento, es decir, no solamente se hizo una llamada a la familia, sino que en caso de ser de los meses para mirar si se les fue atendida las necesidades. Esto también los sociales y culturales, donde estaban inmersas las familias, y nos planteó retos en términos de la interdisciplinaridad e intersectorialidad. En algún momento tener acompañamiento de otras disciplinas para la parte resolutiva. Nacional de Enfermeras, que la teleenfermería permite entonces disminuir esas brechas geográficas en este caso muy puntuales, dadas las circunstancias propias de la pandemia, para los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, específicamente a los adultos mayores en los programas de riesgo cardiovascular, los cuales tuvieron grandes descompensaciones producto pues, de toda la complejidad propia de la pandemia. De igual forma, reconocemos que el uso de las tecnologías nos llevó grandes retos para particularmente en el ejercicio que hicimos de caracterización de los territorios. Encontramos esa que es la de Santa Elena, de la ciudad, donde
estrato medio bajo y estrato bajo, con altos niveles de desempleo y producto de la pandemia, con altos niveles de inseguridad alimentaria. Y en el caso de Santa Elena, lo que encontramos, a diferencia de las dificultades alimentarias, fue todo el proceso que tenían de aislamiento hacia otros servicios, como los servicios de salud, como las posibilidades económicas. Es una población donde la mayor cantidad de recursos vienen de cuenta de del turismo. Emilio, le quedan 4 minutos. Ay, Dios mío. En términos claros, en todo este proceso utilizamos diferentes estrategias, programas, tablas, infografías. Logramos todo este proceso de antes 514 familias de Santa Elena, y también trabajamos con organizaciones comunitarias que en total fueron con 26 líderes asociados a la organización Santa Elena. En total encontramos que la mayor cantidad de las familias tenían alteraciones en el riesgo cardiovascular, 91%, y para esto la mayor cantidad se concentraron también personas de las que requirieron un seguimiento. Fueron 716 familias, de 716 de seguimiento. De igual forma encontramos que se realizaron demandas inducidas, específicamente el 15% con la alimentación. Se hizo después del tercer mes un seguimiento donde familias dieron una calificación de 5 para esto. Demandas inducidas, específicamente pueden ver el 11 de esto nos llevó a tener en cuenta como algunos aprendizajes, todos el mantenimiento de redes de apoyo, la importancia de la información de linfomatología como una ruta clave de la enfermería para hacer el seguimiento en conjunto con las instituciones, y nos permitió también avanzar en el seguimiento contra enfermedades crónicas no transmisibles que aún siguen en este momento. También le permitió a los voluntarios agudizando el sentido del oído. Listo, gracias. Importantísimo el sentido de compasión. Vimos en el equipo de voluntarios un gran compromiso por las familias, un gran compromiso por ese proceso en los momentos tan fuertes que tuvimos, la posibilidad que tenemos como facultad de enfermería. En la facultad de enfermería se fue lamentando, pueden escuchar los resultados aquí por su cátedra de la extensión y de todos estos resultados que nos muestras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, siguiente presentación, entonces, es el modelo psicosocial de paz y resiliencia en el entorno rural de Evangelio Antioquia, una intervención para contra los incidentes, víctimas del conflicto armado, promovida por la. Muchas gracias por tu atención. Me dejo. Estamos bien. Muchas gracias. Le pedimos por favor a todos los asistentes de la sala que verifiquen si tienen el micrófono desactivado mientras nos da la presentación para evitar las. Pero la persona que anteriormente estaba exponiendo me ha dejado compartir en mensaje. Ok, ya. Combate pantalla. Ah, no me deja. Vamos a ver. Ya están observando mi presentación. Se observa, Valentina. Muy bueno. La experiencia que hoy les voy a compartir es un ejercicio de prácticas externas con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y como trabajo final del máster en cooperación al desarrollo de la Universidad Jaume I, que lleva por título la implementación de un modelo psicosocial de paz y resiliencia para el fortalecimiento del vínculo afectivo y la funcionalidad familiar en un entorno rural en Colombia. Este trabajo se realizó entre noviembre del 2020 y febrero del 2021
en el territorio de Nueva Jerusalén, asentamiento social del municipio de Bello, Antioquia. Como introducción, vamos a buscar el contexto y el lugar de actuación. El territorio de Nueva Jerusalén, el cual es un asentamiento social, está ubicado en la periferia de la zona urbana, en la parte alta de Medellín. Se presenta el fenómeno de la revictimización porque esta población ha sido víctima del conflicto armado y ha sido desplazada a otros municipios de nuestro país, en especial antioqueños, y se presenta el fenómeno de la desconfiguración de la forma de ver al otro y habitar el territorio, ignorados, sino que vamos a ver mucho asistencialismo en la comunidad, hechos por el 2021 por temas estadísticos que aún estaban en confinamiento por el acontecimiento del COVID-19. El objetivo general de esta investigación era facilitar la adquisición de herramientas que contribuyan al desarrollo de la resiliencia en 30 niños, niñas y adolescentes del territorio de Nueva Jerusalén. La metodología es de tipo mixto, es etnográfica, pero también desde la investigación acción participativa, es una visión colaborativa donde observamos contribuir para esa transformación social. Se realiza desde la observación participante y el análisis de un lenguaje. Interpretamos las manifestaciones de violencia utilizando también el instrumento JJ46. Ahora, desde el marco de esta mesa que hoy nos invita la Universidad de Antioquia y orientados a una pregunta de discusión, ¿cómo se llevaron a cabo esos 33 talleres y encuentros vivenciales dando lugar durante esos 4 meses al pensamiento crítico y creativo a 30 niños en este contexto social, en medio también de esta calamidad pública, esa situación que se viene presentando por el COVID-19, además garantizando un adecuado cumplimiento de las normas de bioseguridad, sabiendo que muchas de las experiencias migraron al tema de la virtualidad, y bueno, y esta experiencia de práctica y trabajo final de máster ¿por qué no lo hizo? Voy a retomar 3 aspectos importantes. Voy a empezar con el entorno de aprendizaje, como le expresó Andrés en su primera ponencia. Hay un asunto y hay un abordaje desde la experiencia o el aprendizaje significativo como un modelo pedagógico que toma experiencias previas. Sí, fui muy enfática en los elementos anteriores explicados y es el contexto de alta vulnerabilidad y paso a lo económico. Nuestros niños, adolescentes participantes de la investigación no contaban con herramientas tecnológicas para su conectividad. Además, que en lo social aún se presentan diferentes situaciones de conflicto armado, de presencia de grupos armados en este territorio. Aparte de no tener acceso a una red de internet, tampoco lo tienen a un equipo de cómputo, es muy complejo porque el contexto territorial, por ser nosotros garantizábamos hasta el tema de la alimentación durante toda la jornada académica, porque no solamente eran talleres de 45 minutos, como cuando hacemos encuentros psicosociales, grupos poblacionales, en un hospital, en secretarías, con las comunidades. Lo que hicimos fue brindar un acompañamiento psicopedagógico a estos 30 niños durante 4 meses.
Entonces, hicimos también nivelación educativa, compartíamos un desayuno, un almuerzo, un algo, celebramos Navidad con ellos, obsequiamos kit escolar, ¿cierto? Muy bien, entonces, aparte de la explicación, quiero ahorita compartirles un pequeño video. Voy a llegar a las conclusiones, y es que la aplicación de este modelo psicosocial de paz y resiliencia en este entorno rural de forma vivencial potencializó unos factores protectores externos como las relaciones afectivas familiares y las redes de apoyo comunitario. Vale. Además, Hola. hola. Ok, además de la participación y la inclusión, gracias. Y los internos y los factores de riesgo socioeconómicos políticos de nuestro país. Y por último, esta investigación y proyecto final de máster apuntó también al logro del objetivo del desarrollo sostenible de la salud, la educación, comunidades sostenibles, paz y justicia. Rápidamente les voy a compartir este video hasta que se termine el tiempo. No es eso, sino que yo como les colaboro, lo que pasa es que con necesito terminar el trabajo que he tenido por ayudar. Ay, Dios. No me aparece. Bueno, no sé si se pueden compartir estas memorias para que accedan a este video. Para mí es muy significativo porque es realmente escuchar Tiene que dar de compartir, los vuelve a verdaderos compartir. protagonistas que son estos niños, niñas y adolescentes en su proceso de ser tutores de resiliencia. Entonces, bueno, ahí les dejo. Ah, bueno, es este. Me dicen por favor si escuchan. No te estamos escuchando. Escucha. Ay, no está escuchando. Aún no. Ah, no sé cómo poner para que escuchen. ¿Dónde le doy? Qué pena, ¿me podrían ayudar? Ya le dice compartir audio. Compartir audio en Naguses. Compartir. Bueno, no sé, voy a mandar ese link entonces acá al chat. No sé si alguien ahorita después de las preguntas quiera observarlo. Compartir. Muchísimas gracias. Bueno, mi presentación así finaliza. Bueno, Valentina, Muchas gracias. muchísimas gracias por tu presentación. Es una experiencia con características diferentes en esta situación de pandemia, un proyecto de resiliencia que ha estado siendo implementado en diferentes lugares y ahora pues en este escenario. Muchas gracias. Después vamos más allá de tu experiencia, las preguntas. Entonces, vamos a continuar con las presentaciones. El salud para las mujeres gestantes de una comunidad indígena del Huila desde la pedagogía de la madre tierra, y nos presenta Tania Alejandra Ferrer. Adelante, Tania. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Es Tania Alejandra Ferrer, yo soy enfermera de la Universidad Surcolombiana y actualmente maestrante en educación de la misma universidad. No sé si ahí se puede ver no me carga la presentación. Ay, se dio. Ay, se cerró la presentación.
Ya, parece que ya. No sé por qué se cierra. Bueno, creo que ahí ya todos pueden ver la presentación, ¿es correcto? Sí, señora, ya la están viendo. Listo. Adelante. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, para dar inicio, yo quiero decir que la propuesta, esta es una propuesta para el desarrollo de mi tesis para otorgar el título de maestrante en educación. De acuerdo con los objetivos que se plantearon en la mesa, entonces, digamos, se modificó el título con el fin de apuntar a estos objetivos, denominado Estrategia Pedagógica en Salud, reflexionar un poco acerca del marco de la pandemia por COVID-19. Entonces, el planteamiento del problema a nivel general habla acerca de que el proceso de gestación es un proceso universal que está determinado por factores individuales y sociales, dentro de los cuales para la mujer gestante indígena hay unos específicos ligados a su cultura, dentro de los cuales se resaltan la percepción frente a la idoneidad de los servicios de salud, es decir, a qué tan idóneo resulta asistir a los servicios de salud, el desconocimiento del profesional que brinda la atención acerca de su cultura propia, el conocimiento de ancestral, como saber igualmente vale. Esto conlleva unas consecuencias que en cifras se ve presentado en el análisis de la situación de salud, que la razón de mortalidad materna para la mujer gestante indígena es 4 veces mayor en relación con la media nacional en Colombia. La inasistencia de los controles prenatales y, por tanto, la afectación de la vida y la salud materno-perinatal. Estos determinantes pueden verse mitigados de alguna manera por el cuidado, que se convierte como tal en un eje dinamizador. Debido al desconocimiento de las costumbres de quien recibe el cuidado, conlleva también a ignorar el ser humano como productor de cultura. Allí tenemos que el ámbito educativo se convierte en un eje dinamizador de las fronteras y se convierte también en un instrumento para la pervivencia y mantenimiento de los saberes ancestrales. De allí esta propuesta tiene como vértice la pedagogía de la madre tierra, que tiene origen bueno, su principal representante es Abel Green Stossel, que se construyó con la Universidad de Antioquia. Allí lo que se busca es básicamente, tiene un eje que habla acerca de la educación diferente y transformadora. Nos hemos planteado de que en el estado en arte encontramos a nivel internacional, nacional y local unos estudios que tienen en común que existen unas barreras económicas que accedan a los servicios de salud, que hay unas prácticas hospitalarias que son invasivas y que van con las nociones del sistema médico indígena, y también hay una desvalorización hacia la cultura propia de estas gestantes. A nivel local, que es donde se piensa desarrollar como tal el proyecto, es en una comunidad indígena de aquí del Huila. Allí se hizo un abordaje inicial en donde se encontró que hay ausencia de tiempo para asistir a los controles prenatales, pero también marca un valor importante las diferencias técnicas en la atención y el poco entendimiento del en el natal con el profesional de la salud, así como el desconocimiento de las enfermedades propias. La pregunta de investigación que planteamos resolver es cuáles son los elementos para la co-construcción de una estrategia pedagógica en salud para el cuidado de mujeres gestantes de una comunidad indígena del Huila, desde la recuperación de sus saberes ancestrales y la pedagogía de la madre tierra. El marco teórico tiene a nivel general habla acerca de la ecología de saberes, cuyo principio es el de aquellos
conocimientos considerados por la teoría eurocéntrica como ilegítimos o no existentes. Aquí lo que se busca básicamente es decolonizar el saber sin rechazar lo existente, sino generar una interconexión de conocimientos. De allí deriva entonces este planteamiento o se liga con la pedagogía de la madre tierra, construida en equipo con la Organización Indígena de Antioquia y la Universidad de Antioquia, como lo mencioné inicialmente, en donde se busca, o su principal representante habla acerca de repensar la escuela para construir un país con una visión diferente, y es reflexionar acerca de si en realidad la educación está resolviendo los problemas de la humanidad o simplemente se convierte en una herramienta para promover la consecución de intereses individuales y mercantilistas, bajo tres ejes formativos de relación. Gracias. Está la investigación desde una perspectiva colonial, el diálogo de saberes, la pedagogía crítica y la pedagogía creativa. El punto de los retos implicados dentro de los cuales, y creo que es el punto central para la mesa, es cuáles son los retos implicados en el marco de la pandemia por COVID-19. Y allí vale la pena preguntarnos en si inicialmente la verdad y la calidad de las instituciones de una sociedad determinada se conoce mejor en situaciones normales de funcionamiento normal o en situaciones excepcionales de crisis, en donde allí pues también el maestro Aventura responde en el libro de que ambas nos muestran cosas diferentes. De allí, entonces, derivan las consecuencias, en donde la pandemia, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en donde simplemente eso agrava una situación preexistente de crisis. Está la sociología de las ausencias, en donde se visibilizan algunos aspectos puntuales que hacen que simplemente han existido, aún más, la escuela en casa, preguntarnos si en realidad aplica para todos y más aún desde la educación para la salud, en donde la mujer que está indígena por su cultura propia y también por la ubicación que tiene una limitación para el acceso a los medios de comunicación y a todo lo que nos ha llevado la pandemia por COVID-19. También cobra un rol significativo el rol del cuidador de la mujer, que se ha aumentado porque pues allí ella cumple sus labores, un rol culturalmente asignado, no cumple sus labores del hogar, pero también la escuela ha llegado a la casa, entonces adicional a eso cumple otros factores. Entonces hay una oportunidad de la superación para originar un mejor estado de las situaciones, una creación de la conciencia planetaria dentro de la cual tiene un eje central la pedagogía de la madre tierra y promover la educación en salud al interior de la familia. También nos llevamos a preguntarnos como autores cómo la configuración de los elementos de esta estrategia que plantea puede ser viable incluso en situaciones de crisis. Allí menciono las consideraciones finales rápidamente. Le queda un minuto para redondear. Gracias. La pandemia por coronavirus ha agudizado la crisis preexistente en los diferentes ámbitos, específicamente para salud y la educación, representando mayor distanciamiento y limitación para su acceso. El rol culturalmente asignado a la mujer se ha afianzado en la pandemia por coronavirus, ha aumentado sus cargas diarias, donde el trabajo y la escuela tienen como punto de encuentro el hogar. La ecología de saberes y la pedagogía de la madre tierra resultan pertinentes para el desarrollo de esa propuesta y de apuestas alternativas de educación para la salud. En este sentido, ellos se convierten en una razón más para justificar la necesidad de repensar nuestro origen y generar una conciencia planetaria frente a la crisis civilizatoria actual. Y finalmente, la pandemia y la crisis civilizatoria actual hacen necesario y pertinente repensar la forma de llevar los procesos de educación para la salud. En este sentido, observaciones como la ecología de saberes y la pedagogía de la madre tierra sugieren la relevancia de conocer la cultura como un fundamental para la salud de los colectivos y los pueblos. Y muchas gracias. Gracias, Tania, por esa interesante propuesta, una visión alternativa para trabajar la educación en el campo de la salud pública, con estas aportes que haces desde la ecología de los saberes y la ecología y la pedagogía de la madre tierra. Bueno, muy bien, entonces nos queda ya para terminar la última experiencia, la educación para la salud en el contexto de la implementación de la ruta de producción y mantenimiento del sistema de salud colombiano. Que está acá. Hace parte del sistema universitario de seguridad social en salud, que son regímenes especiales de las universidades, de algunas universidades del país, que obviamente
se rige por los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. De ahí surge implementación de la ruta. La ruta se rige también por la norma 3280 del año 2018, la que es una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento para todos los prestadores de salud a nivel del territorio colombiano. Tiene unos enfoques que son claramente definidos. Esos enfoques son por curso de vida, de acuerdo a los entornos institucional, comunitario, laboral, y también tiene unos enfoques diferenciales y unos enfoques que promueven el cuidado de la salud desde primaria en salud. Es como la puerta de entrada al sistema de salud. Desde el año 2019 se hizo el convenio nacional de salud pública y se inició la implementación de esta ruta. Nació con algunas actividades, obviamente con un recorrido que venía a la ruta con un recorrido y una experiencia acumulada que traía el programa de salud en la implementación de acciones de prevención y promoción de la salud desde ahí, antes de la pandemia, realizábamos visitas familiares domiciliarias donde se hizo la caracterización de la población afiliada. Aquí es importante contextualizar que básicamente los 80% con enfermedades crónicas no transmisibles, donde los retos del cuidado de la salud y esos comportamientos en salud y esta educación se convierte en un desafío que es transversal como a todos los procesos. Entonces se hacían visitas familiares domiciliarias, grupos de redes de apoyo desde diferentes contextos para la salud. Asesorías individuales de acuerdo a las demandas y de acuerdo a interdisciplinario cualificado, pues como en todas esas diferentes áreas del conocimiento. Realizamos actividades de comunicación, también es transversal a todos los procesos. Esto lo hacíamos de forma presencial, pero como sabemos, con la contingencia de COVID-19, todas nuestras acciones se tuvieron. Este volcamiento, digámoslo así, a temas de la virtualidad, lo denominamos como un proyecto que se llamó Conectados desde casa por tu salud, que empezó desde que inició la pandemia en marzo del 2020 hasta marzo del 2021. Aquí hacíamos llamadas telefónicas a las personas afiliadas al programa de salud en momentos de crisis durante la pandemia. También se hacían acompañamientos de psicología, básicamente a las personas con diagnósticos probables cuando se enfrentaban a situaciones de duelo por la emergencia del COVID. Y se hicieron también una caracterización especial para la población en condición de riesgo y ahí
logramos identificar que estaban que se agravaron durante el proceso. Ya también sí se hacían encuentros por Facebook Live desde el componente de actividad física, alimentación saludable, salud mental y arte para la salud. Estos encuentros son sincrónicos y asincrónicos, porque pueden volver a ver los encuentros directa. Y se hizo un ejercicio piloto con grupos educativos por cursos de vida en modalidad virtual y todo el material de etnocomunicación. Aquí hablamos de programas radiales, semanarios saludables, piezas gráficas. Sí, ya para el segundo año de la pandemia. 4 minutos. Gracias, Jenny. Para el segundo año de la pandemia, con muchas de las actividades, pero efectivamente seguimos haciendo acompañamiento desde psicología para las personas afiliadas con diagnóstico de COVID-19, también llamadas de seguimiento a los procesos de vacunación, porque aquí se hace toda la parte de prevención y promoción en tema de vacunación y específicamente en la vacunación COVID. Acompañamientos telefónicos educativos desde los componentes de actividad física, alimentación saludable, salud mental, según las necesidades identificadas. Los familiares que tienen como eje central la elaboración de un plan de cuidados para todo el grupo familiar y que se le hace seguimiento en el tiempo para ver los cambios en los hábitos y en los estilos de vida saludable que van incorporando lentamente las familias, porque prácticamente estamos hablando de una red de cuidados. Igualmente se hacen los mismos encuentros sincrónicos por medio de Facebook Live, se hacen grupos de ciclos educativos por cursos de vidas y con cuidado comunicativo, y hacemos todo el monitoreo y evaluación de los acompañamientos educativos a través de un modelo de teoría de cambio. Y estamos haciendo toda la sistematización de la experiencia. Los logros, aprendizajes y retos del caminar en tiempos de pandemia, yo creo que fue la posibilidad de continuar en acompañamientos educativos a las personas afiliadas al programa de salud, lograr ese puente de comunicación entre el programa de salud y las personas afiliadas durante los periodos de incertidumbre y cambios constantes, porque aquí sabemos las personas agradecían constantemente que se les estuviera llamando y acompañando permanentemente. Entonces ahí nuestros promotores, una situación de crisis, se logró hacer contacto con casi la totalidad de familias afiliadas al programa de salud, que más o menos personas, y igual logramos de otras ciudades y de otros países que yo creo que uno de los grandes retos en educación para la salud, en la implementación de la ruta ha sido el tema de o descargar WhatsApp. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono activado? Sí, alguien tiene el micrófono prendido. Por favor, revisamos. Me aparece alguien como Mariana Gudel. El micrófono. Bueno, entonces les estaba comentando. Un minuto.
Bueno, uno de los grandes retos fue la posibilidad de conexión a las personas afiliadas, como les comenté, en términos de mayor volverse a familiarizar con todas estas ayudas tecnológicas ha sido muy difícil, y mantener el enfoque metodológico y pedagógico que nosotros manejamos desde la ruta, que es un enfoque horizontal, de construcción colectiva, ha sido difícil en términos de las redes y en términos de todas estas plataformas virtuales, porque ha tocado tanto a los promotores, también un reto innovar metodologías activas, participativas, en términos de conexión de las personas en acompañamiento virtuales y en la cibercrítica de nuestra instante. Muchas de nuestras perspectivas se alejan del componente hegemónico de científica y biomédico de esas perspectivas. Entonces, mantener nuestros enfoques y nuestra apuesta pedagógica en términos de virtualidad ha sido complejo, y la resolución nos posibilita, como una herramienta obligatoria, mantener la continuidad del proyecto, al mismo tiempo que extensiones y las respuestas del proyecto de algunos lineamientos pues, de la resolución, porque sabemos que la resolución 3280 es compleja en su implementación y que es un proceso de contextualización permanente a los entornos donde se implementa. Muchísimas gracias. Del programa de salud de la Universidad de Antioquia y cómo ha estado llevado pues, a este cambio de virtualidad, fortalezas, logros y retos y dificultades. Muy interesante que os trae para discusión. Bueno, tenemos entonces ahora nuestra gente también para que podamos escuchar entre nosotros. Entonces, bueno, quiero preguntarle a Jennifer la pregunta especialmente para que iniciemos ahí, y del horario, si no hay, obviamente que levantar la mano y plantear preguntas o comentarios. Agradecimiento a todos los participantes. Entonces yo creo que tenemos unos 13 minutos para conversar. Y usted me dice, Eliana, no estamos, perfecto. tenemos media hora, podemos hablar 5:15, sin problema, para que tengamos media hora de comentarios. Muchas gracias por los expositores, sus presentaciones. Entonces, ¿quién quiere comentar? No sé si yo no estoy viendo más levantadas, no sé si ustedes me ayudan. ¿Hay alguien que quiera participar? ¿Comentarios? Profe, no hay manitos levantadas. No Voy a leer un comentario que puso el profesor Julián. Yo no sé si él quisiera tomar la palabra para comentar su nota. Ahí nos está diciendo que quiere hablar. Adelante, Julián. Nuestras habilidades, nuestras capacidades, los aprendizajes de la academia y las prácticas desde las distintas disciplinas al servicio del cuidado de la salud y de la vida de las personas, incluso también una constante allí al servicio de los marginados, al servicio de los postergados de la tierra, independientemente de la condición o el espacio físico que estemos ocupando. Vemos a una academia volcada al servicio de los pobres, y eso me parece maravilloso, como una estrategia de corte educativo, liberador, y que se plantea como una alternativa esperanzadora en medio de la crisis y de la pandemia. De verdad que a todas las personas que expusieron, mi sincera felicitación y un abrazo. Gracias, Julián. ¿Alguien más un comentario? Adelante, Luis Emilio. Sí, profe, yo creo que como planteaba Julián, es decir, la opción que tenemos como universidades públicas
muchas veces ha sido cuestionada en diferentes escenarios frente a que mantenemos en una burbuja, en que el acercamiento con la realidad y el compromiso social es escaso, pero por el contrario, lo que yo vi, específicamente hablando de la universidad y ya viendo pues como estas posibilidades, es que fueron a través de las universidades donde se vio una actuación mucho más fuerte que lo que el mismo Estado alcanzaba a realizar. Y creo que también fue un ejercicio de entendernos como ciudadanos del mundo, es decir, la pandemia, si bien tenía una resolución propia por parte de las entidades gubernamentales, también abrió nuevos escenarios de solidaridad que fueron a lo largo y ancho no solamente de este país, sino de muchos otros países, donde se vio cómo desde los centros académicos, desde las organizaciones comunitarias, en esas microrevoluciones a atender las necesidades de las familias, inclusive las familias propias, de los vecinos. Encontramos muchas experiencias donde habían jóvenes que iban y reclamaban medicamentos de los adultos mayores, que podían hacer vueltas, o sea que en esos primeros momentos de la pandemia que fueron tan confusos y que nos cogieron a todos tan desprevenidos, se organizó en términos claros más fácil los asuntos comunitarios y sociales que la misma respuesta estatal. Y creo que aquí queda evidenciado que seguimos manteniendo una apuesta ética y política ya menguó en términos generales. La pandemia sigue y como lo hemos visto a lo largo del Congreso, la sindemia, ya hablándolo de una forma mucho más contundente, no va a retroceder y las condiciones sociales y políticas se van a mantener y se agudizaron. Entonces creería yo que como universidades debemos de seguir pensándonos en cómo continuar, ya sea desde las prácticas académicas, procesos de investigación o de extensión, apoyando las comunidades y teniendo mayor presencia y permanencia en los territorios. Gracias, Luis Emilio. Muy importante eso que ustedes dos traen ahí en colación, y es el papel que jugó la universidad en esta sindemia. Maribel, adelante. Adelante, Maribel. ¿Me escuchas? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, Fernando. Sí, te escuchamos. Entonces será Maribel la que no me escucha. Maribel, adelante. No sé, ella pidió la palabra, pero no sé. Bueno, mientras Maribel se vuelve a conectar o nos escucha, ¿alguien más quiere hacer algún comentario de lo que escuchó? Preguntas, reflexiones. Profe, Valentina había levantado la mano. Ah, bueno, gracias. Adelante, Valentina. Muchas gracias. Bueno, yo quería acompañar creo que son maestros quienes nombraron sus válidos aportes. Cuando llega la pandemia, yo tenía el objetivo de viajar a Europa a hacer mis prácticas de la maestría y por pandemia no pude y toqué las puertas de la universidad y aunque yo les dije presencialidad, me dijeron, bueno, vamos a darle todo con todo y recibí un gran apoyo, grandísimo, un gran acompañamiento por parte de la coordinación de prácticas y de la tutora asignada, la doctora Sandra Milena Albarán, y ese pedacito del alma mater a ese territorio de Nueva Jerusalén, y como lo dice el profe Luis, creo que sí es docente,
ni siquiera el Estado hizo lo que hizo la universidad, ¿cierto? Me encantó hoy haber escuchado no solamente a profesionales del área de la salud que estaban expuestos en su diario vivir a salir a las calles, a cuidar la salud de otros, sino que también se entregaron a lo comunitario, a esas familias, a esas comunidades tan vulnerables. Así que también es un acto de valentía lo que hacemos los psicosociales y los del área de la salud. Así que un fuerte abrazo para todos. Gracias, Valentina. Miremos si Maribel ya nos escucha. Maribel. Profe, Maribel le escribe que está teniendo dificultades para activar su micrófono y lo está tratando de resolver. Perfecto, muy bien. Mientras ella resuelve el problema con su micrófono, otra intervención. Hola. Sí, adelante. ¿Quién va a hablar? Mari. Yo creo que ya sí me da, ¿cierto? Maribel, sí señora, adelante. Ah, bueno, muchas gracias. Tenía un bloqueo aquí manual en el auricular. A veces se activa solito. Bueno, no, muchísimas gracias, pues de verdad también por propiciar este tipo de espacios desde la facultad, desde el Congreso, la universidad, ¿cierto? Que se suman a seguir poniendo en el centro la reflexión y los aprendizajes y las experiencias. Yo pues quería sumarme como a las palabras que han también compartido las personas pues anteriores a mí. Creo que también pues encontrarnos en este momento, puntualmente en esta mesa, es algo para mí muy revitalizador, me moviliza pues también como mucho frente a esas apuestas que tenemos como universidad, y lo decía ahorita también el profe Luis, pues en esa responsabilidad y en ese acompañamiento también pues a las comunidades, ¿cierto? Yo creo que escucharnos ahora con estas experiencias que logramos en medio de unas condiciones, de un contexto como tan incierto, tan complejo, de tantos altibajos, como fue pues iniciar el año pasado y hasta hace pues muy poco, como en lo más crítico, y donde había pues como un panorama tan desolador, tan desesperanzador en muchos casos y en muchas situaciones, donde la muerte, la emergencia, ¿cierto? Eran palabras pues constantes y que resonaban de una forma, o resuenan aún, pero que en ese momento también de una forma pues como tan difícil. Ver este tipo de experiencias, conocerlas, motiva, revitaliza desde la esperanza y reafirma ese compromiso y esa responsabilidad que desde la universidad con cada una de sus apuestas, de sus ejes de trabajo, dan esa respuesta, ¿cierto? Y creo que también en medio como de esa oportunidad, de una forma muy oportuna, porque fue pues en muy poco tiempo que empezaron a dinamizarse acciones para poder llegar en esas diferentes necesidades, en esas diferentes situaciones que se iban dando, empezar entonces también a acompañar y a escuchar y a planear y a plantear pues como acciones. Entonces, la verdad que me hace pues muy feliz este encuentro también el día de hoy, especialmente con esto que estábamos conversando, y les agradezco mucho la escucha. A ti, Maribel, por tus palabras y ese mensaje, energía de estar reunidos nosotros acá, hablando del tema de educación, muy importante en este momento. ¿Quién más quiere hacer su intervención? Comentarios, propuestas. Dale, Andrés, adelante. Buenas tardes nuevamente.
Ahí me están escuchando. Te estamos escuchando, aunque un poquito intermitente. Dale a ver, ¿cómo vas? No, básicamente también es como unirme al agradecimiento que suman todos los ponentes, porque considero que esta es una oportunidad que se nos brinda para expresar eso que de cierta manera nosotros veníamos realizando todo este tiempo. En el caso de nosotros, en la realización de un proyecto que permite mostrar como todos esos retos en educación que se vinieron presentando durante la pandemia, algo pues contingente que nos llevó a repensar como todos esos currículos académicos y a invitarlos también para que de pronto lo conozcan, lo lean, porque es algo muy importante que nos permite mostrar cómo a nivel mundial se ha presentado ese campo de la salud y que proponen muchísimos autores en cuanto a esas áreas del aprendizaje, sobre todo en el área de la salud, para que se represen todos los currículos académicos y se miren como otras perspectivas en la educación y que esto pues se pueda traer, ¿por qué no a Colombia, que es un país que está en vía de desarrollo y que tiene muchísimas necesidades, sobre todo en áreas que están más alejadas? Es básicamente eso, agradecerles por el espacio y pues nada más. Muchas gracias, Andrés. Verdaderamente una encuentro muy fructífero. ¿Alguien más? Bueno, yo entonces quisiera hacer unas palabras finales. Si ya nadie más tiene más que comentar, también me uno a los comentarios que me han antecedido. Verdaderamente este ha sido un encuentro muy interesante, muy valioso, muy estimulante, que podamos compartir nuestras experiencias, pero también ese compromiso con la educación y tal vez estas experiencias es la importancia que ha tenido la educación dentro de esta pandemia para la atención, para, miren la cantidad de posibilidades, los campos, la diversidad de nidos de agentes, etcétera, donde estuvo el accionar educativo. Entonces, esto nos reafirma en la necesidad de fortalecer el proceso educativo. Creo que esta es una de las, también de las consecuencias, digamos, que trae los problemas pues, grandes, digamos, daños y dramáticos, etcétera, pero también este tipo digamos, de problemas tan grandes también identifican una cantidad de aspectos positivos. En algunas de las presentaciones se planteaba, digamos, una oportunidad, habrá oportunidades para un cambio civilizatorio, para un cambio de modelo de desarrollo, para un cambio de relacionamiento, que me parece que es importante. Y uno de estos creo que es digamos, el papel que juega la educación dentro de nuestro quehacer en el campo de la salud pública. Entonces, eso es muy importante. Otro aspecto que quiero rescatar de lo que ustedes han dicho es la importancia de la solidaridad. Verdaderamente, la pandemia movilizó la solidaridad en diferentes campos y obviamente la universidad, pero también otras instancias a acompañar tan compleja y realmente un ejercicio de ciudadanía. O sea, todos empezamos a mirar en una visión más en la necesidad de la acción colectiva. Eso lo planteaba muy bien el profesor Luis Emilio, que plantearon aspectos muy interesantes en esta propuesta que nos presentó.
El otro punto que quisiera destacar es la creatividad, la innovación. Se lograron hacer unas experiencias muy interesantes que dejaron aprendizajes valiosísimos que hay que recuperar, sistematizar, organizar para para este momento a tener ahora y que vamos a estar con toda seguridad inmersos en más problemas, otras pandemias, etc. Pero quiero destacar además un elemento que me llamó la atención de algunas de las presentaciones, y es que usualmente lo que pasa con la virtualidad es que básicamente lo que se hace es usar las herramientas sin una orientación pedagógica. Y eso pasa porque usualmente muchas de las acciones que hacemos en el campo de la salud pues, tienen una acción pedagógica sólida, etc. Pero aquí no. Aquí hubo manifestaciones que nos muestran lo contrario. Es como algunos programas nuestros en el campo de la universidad, pero también en otras instancias, en otras universidades, etcétera, tienen unas reflexiones pedagógicas, el caso de la Madre Tierra, el caso de propuestas de educación popular, diferentes propuestas pedagógicas que empiezan a poner en relacionamiento el uso de las tecnologías, cómo las tecnologías realmente sí responden a esas concepciones pedagógicas, políticas, podríamos decir, éticas también, que son muy interesantes y que generan pues esa cantidad de variaciones y de posibilidades, porque vimos una gran cantidad de maneras de utilizar las tecnologías de la información, desde un teléfono hasta propuestas de participativas, etcétera, que uno no se hubiera imaginado que pudieran hacerse de esta manera. Entonces, me parece muy interesante, inclusive, cómo promover propuestas alternativas desde la virtualidad. Eso es una experiencia que tenemos que acabar de comprender, de estudiar y de recoger. Lo último, para terminar, quisiera decir que también se evidencia, claro, la virtualidad es una herramienta maravillosa y en un momento dado salvadora. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido esta herramienta? Muchas de las cosas no las hubiéramos podido hacer, inclusive generando nuevas posibilidades que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero también es cierto, y también se presentan en algunas de las presentaciones, la importancia de continuar con la educación presencial. Es necesario reconocer entonces la virtualidad como un complemento importantísimo, como un desarrollo de nuevas potencialidades en la educación, pero no plantearla como un sustituto de las acciones presenciales, precisamente por todo lo que ustedes acabaron de plantear en relación con la solidaridad, los aspectos ciudadanos, etc. Entonces, pues yo estoy muy agradecido, sé que la facultad también, todos acá, muy agradecidos de tener esta maravillosa experiencia, de haber escuchado, de haber visto esta cantidad de posibilidades, y sabemos pues que esto es una muestra de todo lo que se hizo en nuestro país por tratar de resolver los problemas de la pandemia con procesos educativos, con acciones educativas. Entonces, bueno, creo que hasta aquí tenemos nuestra mesa. Muchas gracias a todos y estamos pendientes. Los invitamos a la mesa de mañana, y también más o menos a esta hora, 3:30. Vamos a tener otras experiencias que pueden ser también interesantes escuchar. Bueno, una feliz tarde para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.